Hoy quería compartir una palabra con ustedes que Dios me estaba hablando esta semana. Y Dios a veces como le decía hoy a Verónica, Dios me da ciertas palabras nada más, no me dice el mensaje. Es como que uno empieza a buscar qué es lo que Dios quiso decirme con eso, ¿no? Y uno empieza a buscarlo a Dios y que Dios hable y se manifieste a través de su palabra. Y hay una historia que dice que un aspirante artista hizo una escultura de un ángel. Y obviamente quería un poco de feedback, quería saber cómo le había salido. Así que dice que invitó a Miguel Ángel a que viniera a ver su obra. Y dice que Miguel Ángel llegó y se puso a ver esa escultura y lo miraba de un lado, lo miraba de otro, ponía caras. Y el muchacho que estaba ahí estaba esperando cuál era el veredicto. ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo malo? Y dice que finalmente dijo, bueno, solo le falta una cosa. Y dice que se dio media vuelta y se fue. Y este joven quedó como, bueno, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta a mi escultura? Y como tenía un poco de vergüenza, dijo, no le voy a ir a preguntar qué es lo que falta. Así que agarró un amigo y le dijo, mira, ¿por qué no vas y hablas con Miguel Ángel y le decís, ¿qué es lo que le falta a mi escultura? Así que su amigo fue y se encontró con el artista, con Miguel Ángel, y le dice, vengo de parte de mi amigo, y mi amigo tenía vergüenza de preguntarte, ¿qué es lo que le faltó a esa escultura? Y el artista lo miró, Miguel Ángel lo miró y le dijo, solo le falta vida. Solo le falta vida. Y la palabra que Dios me hablaba esta semana está en Juan 10:10, que dice, yo he venido para que vosotros tengan vida. Pero no solo para que tengamos vida, para aquellos que la tengan en abundancia. Dios vino, Jesús vino, no solamente para que tengamos vida, sino vida en abundancia. Y creo que muchas veces en nuestra vida tenemos todo, pero lo que nos falta es vida. A veces parecemos dormidos y necesitamos esa vida que nos refresca, que nos levanta, que nos hace hijos e hijas de Dios. A veces pareciera que nos perdemos en eso. Y la palabra abundancia significa excesivamente, significa altamente, más allá de la medida. Es una cantidad mayor a lo que uno anticiparía o esperaría. Eso es abundante. Recibir más de lo que estás esperando, más de lo que te podés imaginar. Nunca has hecho cuentas, has dicho, bueno, esto es lo que voy a recibir, y cuando de repente te dan lo que te corresponde, decís, wow, es más de lo que yo esperaba. Eso es abundancia. Es una vida más de lo que vos te podés imaginar. Y es por eso que en 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que los aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Cosas que nunca has visto, nunca te has imaginado. No sé si te ha pasado, pero cuando uno vive en un país, yo vivía en Argentina, pensé que todo el mundo era igual. Pero cuando uno sale de Argentina y ve otras culturas, ve otros países, dice, hay cosas que se hacen distintas. Hay cosas que mis ojos no se habían visto hasta ese momento. Hay cosas que mis oídos no habían escuchado. Y es un poco lo que Dios tiene para nosotros. A veces estamos acostumbrados a recibir una medida y Dios te dice, yo tengo más que eso. Lo que viste, lo que viene es mucho mayor. Lo que escuchaste, que yo puedo hacer, bueno, lo que viene va a ser mucho, pero mucho mayor. Porque ojo no vio y oído no oyó lo que yo voy a hacer, dice el Señor. Eso es una vida abundante. Algo que no te imaginás que puede suceder, Dios lo va a hacer realidad.
Algo donde vos has perdido la esperanza de que puede suceder. Dios te dice, todavía no he terminado con lo que estoy haciendo. No des por vencido, no des por terminado, porque yo todavía estoy moviéndome. Yo no he terminado con tu vida. Yo no he terminado con tu futuro. Yo no he terminado contigo. Yo me preguntaba en este tiempo qué significa para uno tal vez. Y te hago esta pregunta a vos, ¿qué significa para vos una vida abundante? Tal vez para muchos, cuando se habla de la abundancia, uno obviamente empieza a decir, bueno, es dinero, es posesiones, es un buen trabajo, es una buena posición social. Es tener un auto, es tener mi casa grande, con pileta, poder disfrutar, poder pasear, poder viajar. Eso para vez es vivir en abundancia. Pero Dios no habla acerca de esta abundancia. Porque si tuviésemos todo eso, ¿tendríamos paz? ¿Tendríamos satisfacción que durara por el resto de nuestras vidas? ¿Nos sentiríamos realmente seguros? ¿Nos sentiríamos llenos teniendo todo eso? Y tal vez uno diría, bueno, sí, yo me sentiría bien. Pero uno cuando mira la sociedad, y la sociedad siempre te dice, necesitas más. No importa, tenés 1 millón, ahora necesitas 2. Y si tenés 2, ahora necesitas 3. Y siempre necesitas más. Y lo vemos en artistas y famosos, en gente que tiene dinero, pero se sienten miserables. Gente que puede estar rodeado en una fiesta y se sienten solos y vacíos. Gente que tiene la fama y el poder y tienen miedo a perderla. Tienen miedo y viven con miedo. Gente que se está en este tiempo, como hemos visto, artistas que han terminado su vida porque decís, pero tenía todo. Y no era suficiente. Porque la vida abundante no se trata acerca de posesiones, no se trata acerca de posiciones, se trata acerca de tener una relación con tu Creador, una relación con Cristo Jesús. Podés no tener nada, pero si lo tenés a Cristo, lo tenés todo. Si tenés a Cristo, no necesitas más nada, lo tenés todo. Pero si no tenés a Cristo, por más que tengas miles de millones de dólares, por más que tengas propiedades, por más que tengas un montón de cosas, no tenés nada. No tenés nada si no tenés a Cristo en tu corazón. Es lo único que necesitamos. Y al igual que la historia de esta estatua que yo estaba contando al principio, la estatua tenía todo, era casi perfecta, pero le faltaba vida y vida abundante. Nuestra vida podría parecer perfecta, pero si no tiene a Cristo, está muerta. Si no hay vida, si Dios no está en medio nuestro, si Dios no habita en nuestro corazón, entonces estamos muertos en vida. Vamos caminando sin vida porque siempre hay un vacío que hay que llenar. Hay un vacío que necesitamos llenar con algo. Y es por eso que la gente sale a buscar un nuevo trabajo, a buscar un nuevo auto, a buscar más dinero, a buscar una situación. Bueno, voy a viajar por el mundo a ver si me lleno un poco. Pero hasta que no encuentres a Dios, hasta que lo pongas en el lugar que corresponde en tu vida, siempre vas a seguir buscando. Siempre vas a seguir anhelando algo. Vas a parecer como el hámster que está en la ruedita, corriendo en la ruedita y nunca llegando a ningún lugar. Porque cuando tenés a Cristo lo tenés todo. Y sin Él no tenés nada. Vivir abundante es vivir una vida para Cristo. Para nosotros como cristianos no se mide nuestra vida en riquezas.
en posesiones. La vida del cristiano se tiene que medir en cuánto estamos cerca del corazón de Dios. En cuánto estamos cerca de su amor, de su misericordia, de su favor. Cuánto conocemos de Dios. Cuán cercano estamos a su corazón. A menudo, cuando le preguntas a alguien acerca de ser cristiano, es como que conocí a Cristo y tengo vida eterna. Y pareciera que entre los dos extremos no pasó nada. Es el día que conocí a Cristo y el día que me fui a encontrar con Él. Y en el medio, ¿qué pasó? Nos olvidamos de vivir, nos olvidamos de realmente vivir una vida abundante, una vida que agrada a Dios, una vida que sirve a Dios. Una vida que le da el honor y la gloria solamente a Él. La abundancia que Jesús habla no se trata acerca de prosperidad económica, se trata acerca de prosperidad espiritual, prosperidad del alma. Las riquezas que hay en tu corazón, la relación que vos desarrollás con Dios. Esa es la riqueza que Dios te da, esa es la vida abundante que Dios te da. No es dinero, no es posesiones. Y al prosperar espiritualmente, cuando uno prospera, ¿qué pasa? Hay frutos. Y son los frutos espirituales. Y un poco voy a darle un poco de respuesta a la pregunta que Verónica hacía hace un ratito. Son los dones espirituales y nos dice la palabra en Juan 15, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. En alguna otra versión dice, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Si tenemos vida abundante, ¿qué va a pasar? Vamos a dar fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cuando damos fruto, estamos demostrando que somos sus discípulos. Y esos frutos dan gloria a Dios. Porque nuestra relación con Él, nos acercamos a Él y vivimos una vida de relación, no una vida de transacción. No vamos a Dios a pedirle cosas como si fuésemos al cajero. Metemos la tarjeta, ponemos el PIN, que Dios nos dé una bendición y nos vamos. Hasta que se termine. Y después volvemos de vuelta a buscar más. Eso no es la vida que Dios nos llama a vivir. Dios nos llama a vivir una vida de relación. Y esa relación es como cuando tenés una relación con tu pareja, con tu amigo, con tu vecino. Es una relación donde hay un ida y vuelta, hay una conexión, hay una forma donde uno interactúa con Dios. Uno habla y Dios también te habla. Y uno escucha y uno obedece a la palabra de Dios. Es esa interacción que uno tiene con Dios día a día. Hora tras hora, minuto tras minuto, donde uno tiene esa relación con Dios. Y el versículo empieza a decir que yo soy la vid y ustedes son las ramas. Yo soy la vid, dice el Señor, y ustedes son las ramas. En el Antiguo Testamento, la vid era Israel, era el pueblo de Dios. Y Dios era el viñador. Y Dios cuidaba de esa vid. Hasta que la vid un día se empezó a ir para otro lado. Y Dios tuvo que dejar a su pueblo que fuese llevado al cautiverio, que paseara por pruebas, por dificultades. Que realmente, de alguna forma, ese fruto no dieran fruto donde estuvieran. Y es por eso que fueron perseguidos,
pueden llevaros al exilio. De las 12 tribus quedaron muy pocas, porque el pueblo fue desapareciendo, porque se alejó de Dios. Lo que dice la palabra, se separó de Dios. Y el viñador dice, viene y saca lo que está seco. Y eso es lo que pasó. Pero en el Nuevo Testamento Jesús viene y da este versículo, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Tenemos el viñador, tenemos las ramas que somos nosotros y hay alguien en el medio que es Jesús, que vino a ser la vid, a unir a nosotros con el Creador, a darnos vida. Así que estamos conectados a Jesús, estamos conectados con el viñador. Recibimos la bendición de Dios. Cuando Jesús dice que es la vid verdadera, el verdadero significa que es eterno, celestial, divino. Él es la vid verdadera. Él es el único al cual necesitamos. La figura de la vid que Jesús usa, primeramente es, ¿cómo decirle? Es un árbol y tenemos las ramas. Las ramas sin el árbol no existen, pero el árbol sin las ramas sí existen. Nosotros no podemos existir lejos de Dios. No podemos no estar conectados a Dios. No podemos estar no conectados a la vida, porque nos secamos y morimos. Es un símbolo de pertenencia y es un símbolo de dependencia. ¿De quién dependés hoy? ¿En dónde está tu dependencia? ¿En tu trabajo? ¿En tu dinero? ¿O en Dios? ¿De quién dependés hoy? Porque eso es lo importante de esto que Dios nos está mostrando. Jesús nos está hablando, Él es el árbol y nosotros somos las ramas. Y tenemos que tener esa dependencia de Él. Solamente a través del cuerpo de ese árbol recibimos como ramas las nutrientes. Recibimos lo que necesitamos diariamente para vivir y para subsistir. Pero solamente Él lo puede dar. Solamente Él puede darnos lo que necesitamos. Muchas veces, como ramas, en vez de estar agarrados a Dios, estamos agarrados a nuestra cuenta bancaria. Estamos agarrados y aferrados a nuestro trabajo. Estamos agarrados y aferrados a las relaciones. Y muchas veces esas relaciones equivocadas. Y eso pareciera que es lo que nos nutre. Pero cuando la cuenta del banco se termina, nos secamos. Cuando las amistades nos dejan, nos morimos. Cuando nos echan del trabajo, se nos termina la vida. Y eso es lo que pasa con gente que pone la esperanza o está aferrado a cosas que son temporales. Gente que pierde el dinero y lo primero que piensa, me voy a suicidar. Pierden su trabajo, ya no sé qué voy a hacer. Y es por eso que cuando hablo, ¿a qué nos estamos aferrando? ¿A quién estamos conectados en este tiempo? Porque si uno está conectado a Dios, sabe que Él es el proveedor. El Jehová Jireh, el que provee. El que me da salud, el que me cuida, el que me guarda, el que si me quedo sin trabajo yo sé que voy a estar bien, porque a pesar de las dificultades, a pesar de lo que está sucediendo, yo sé que Él va a proveer. Él es mi esperanza, Él es mi refugio, Él es mi castillo, Él es mi torre fuerte. Y yo sé que si estoy con Él no tengo que temer. Pero si yo no estoy con Él, empiezo a temblar. ¿Y qué pasó hace unos años atrás? Cuando tuvimos una pandemia y todos estaban encerrados y hasta gente cristiana tenía temor de lo que iba a suceder. Porque ¿dónde estaba su esperanza?
¿Dónde estaba su fortaleza? Tal vez estaban con una mano en Dios y otra mano en otra cosa. Tal vez no era tan importante estar cerca de Dios. Y es en ese momento donde uno tiene que hacerse la pregunta, ¿a quién estoy conectado? ¿De dónde me estoy nutriendo? ¿Es de la palabra de Dios o lo que dice el mundo y el Facebook? ¿Dónde encuentro mis valores? ¿En Dios, en su palabra, o lo busco en lo que dice el Instagram o el TikTok? ¿En dónde encuentro el propósito de mi vida? ¿En Dios? ¿O le pregunto a la gente qué piensa? Y hago una encuesta a ver que me contesten qué les parece que tengo que hacer. Porque cuando uno conoce a Dios y está agarrado a Dios, tu identidad viene del árbol. Tu fruto viene de ese árbol. Todo lo que recibís viene de ese árbol. Cuando uno está aferrado a Dios, todo tu interior recibe de ese árbol. No se alimenta de otra cosa. No es que absorbe el agua de las hojas, absorbe el agua de las raíces. Viene todo de alguna forma colado, ¿no? Filtrado, el agua que entra y sube ese árbol, entra por las raíces y es lo que Dios nos da a nosotros, nos da su palabra, que es viva y eficaz, que nos alimenta, que nos nutre, que nos levanta, que nos sana, que a través de su palabra encontramos libertad, encontramos sanidad, encontramos restauración en nuestras vidas. Y entonces, ¿dónde estamos aferrados? ¿En dónde hoy vos estás aferrado? ¿A quién estás conectado? Muchas veces pensamos que estar conectado a la vid, estar conectado al árbol, es solamente venir a la iglesia. ¿Conoces a Dios? Sí, voy todos los sábados a la iglesia. ¿Tenés una relación con Dios? Canto todos los sábados, soy el primero en la fila. Canto más fuerte que todos para así me escuchan. Pero muchas veces no nos damos cuenta que por estar en una iglesia no significa que tengamos una relación con Dios. Porque estemos acá no significa que Dios nos conozca y que nosotros lo conozcamos a Él. Estar dentro de una iglesia no te hace estar conectado a Dios. No te hace parte de su familia. Cuando estás conectado a Jesús, es que das fruto. Empezás a dar fruto. Y tu vida refleja ese fruto que estás dando. Cuando realmente estás conectado. Me gustaría detenerme un segundito porque no solamente necesitamos estar conectados a Dios, sino también necesitamos estar conectados a la iglesia. Y yo no lo digo porque quiero que venga gente, sino porque parte de nuestra fe, de alentarnos los unos a los otros, de orar los unos por los otros, es que estemos en comunión, en comunidad. Nosotros y con el Padre. Y muchas veces no nos damos cuenta que venimos a la iglesia, pero nos olvidamos que nosotros somos la iglesia. Venimos a este lugar pensando que voy a la iglesia, pero nos hemos olvidado que nosotros somos la iglesia de Cristo. Cuando venimos a este lugar no venimos de visita a ver qué van a hacer los chicos. No vamos a venir a ver qué es lo que van a hacer, lo que va a predicar el pastor. Somos la iglesia. Somos un cuerpo. Y como cuerpo venimos juntos
adorar a Dios. Todos tenemos una responsabilidad frente a Dios, porque somos parte de su cuerpo, parte de su familia. Somos parte de su iglesia. Y cuando somos parte de la iglesia, somos parte de la casa. Y como parte de la casa, venimos a servir. Venimos a orar los unos por los otros. Venimos a dar palabras de aliento. Venimos a batallar espiritualmente por aquellos que, como decía Verónica hace un rato, tal vez están con los brazos bajos y no tienen voz para orar por sí mismos. Venimos a la iglesia, no. Somos la iglesia. Él va a venir por su iglesia, por cada uno de nosotros, no por el lugar físico. Nosotros somos su iglesia. Y cuando entendemos que somos su iglesia, tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, que no sea la fecha donde nos entregamos y la fecha en que partimos. Hay algo en el medio que tenemos que hacer. Es servir, buscarlo a Él, empezar a dar frutos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón y en nosotros y a través de nosotros. Estar conectados a Jesús nos lleva a ser parte de su iglesia. Yo me acordaba esta semana que estábamos haciendo unos arreglos en casa y había que cortar unos árboles. Y había unas ramas que estaban medias secas, así que era fácil pegarle el tirón y romperlas. Pero había otras ramas que costó y terminé dándole vuelta y vuelta y vuelta a la rama para ver si la podía cortar y no la terminé cortando, así que la dejé. Porque para mí dije, tarde o temprano esa rama se va a secar. Y muchas veces el enemigo hace eso con nosotros. Nos da vuelta, vuelta, vuelta para ver si nos vamos a secar. Pero si nosotros estamos aferrados a Dios, a la vid verdadera, por más que vengan las pruebas y las dificultades, no nos van a poder romper. No nos van a poder separar. No nos van a poder alejar de Jesucristo. Porque vamos a estar agarrados y firmes. Y aunque quedemos colgados de una ramita nada más, de un pedacito de hilo, seguimos conectados al Dios viviente, al Dios vivo. Y vamos a seguir dando frutos donde quiera que estemos. Nadie puede lograr nada de valor espiritual. Nadie puede hacer nada si no tiene a Cristo en su corazón. Querer lograr un fruto espiritual sin tener a Cristo en tu corazón es algo ilógico, porque no se puede. Porque es Él el que hace que vos estés conectado, y al estar conectado vos das fruto por esa relación, por esa conexión que tenés con Dios. Por eso es importante estar juntos. Por eso es importante ser parte de una comunidad. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente. ¿Para qué? Es difícil separar una rama que está agarrada al árbol. Si uno ha visto algún documental de cómo cazan los leones, ven una manada gigante y los empiezan a asustar, y el que se va solito, a ese lo vamos a agarrar. Y eso es lo que el enemigo hace muchas veces. Cuando no estamos agarrados firmes a Dios, y vienen los problemas y vienen las dificultades y nos soltamos, y queremos buscar a ver qué nos agarramos, si me agarro de un dinero, de un trabajo, de los amigos, y busco dónde agarrarme, es ahí cuando pierdo lo importante. Y el enemigo viene y nos roba. Nos saca de su presencia, nos saca de estar en comunión con Él y su iglesia. La segunda cosa que miraba en este versículo dice, el que permanece en mí, como yo en Él. Primeramente, para permanecer, primeramente tengo que estar. Si yo no estoy nunca con Dios, nunca voy a permanecer. Pero ahora, si yo tengo una relación con Dios, ahí voy a permanecer.
Primero empieza por una relación, por estar conectados y permanecer en esa relación con Dios. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, estar conectados a Él, aferrados a Él. Permanecer para nosotros es una elección. Es una elección que tenés cada día, cada minuto de tu vida. Permanecer en Dios es una elección que tenés que tomar vos. Nadie la puede tomar por vos. No puedes decir, bueno, el que estaba al lado mío permaneció, así que yo estaba al lado de él, así que permanecí. La salvación, como digo siempre, es personal. No hay salvación en grupo. No es que digo, bueno, los que están de este lado, todos son salvos, así que vamos para allá. No, la salvación es personal. La relación con Dios es personal. Jesús nos dice, permaneced en mí. Es seguir. Este versículo que le está hablando, se lo está hablando a sus discípulos. Y le está diciendo, permanezcan en mí, sigan el camino que les enseñé. No se vayan ni a la izquierda ni a la derecha, sigan por la senda que yo les marqué. Sigan por lo que yo les enseñé. Y es agarrar la Biblia y empezar a ver y leer qué es el camino que el Señor está poniendo delante nuestro. ¿De dónde no me tengo que apartar? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde me tengo que mover? Esa tiene que ser mi brújula. Y el Espíritu Santo que está dentro tuyo te va a estar diciendo, por ahí sí o por ahí no. Se te va a prender la luz, danger, danger, te está yendo para otro lado. Volvé. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía. De alguna forma Jesús nos está diciendo, sean fieles a lo que han aprendido de mí. Sean fieles, permanezcan en lo que yo les he enseñado. Y después nos dice que tenemos que permanecer fieles, permanecer en mí. Y permanecer habla de algunas cosas, de tres cosas. Habla de conexión, habla de dependencia, ¿sí? Y habla de continuidad. La primera, que es conexión. Permanecer, como dije antes, para permanecer tengo que estar conectado. Tengo que estar conectado al Señor, a lo que Él está haciendo en mi vida, permanecer en Él. Una rama que está conectada no se puede separar sola. Tiene que estar conectada. Y eso es lo que Dios nos llama a permanecer, a estar conectados en Él, a leer su palabra, a buscarlo, a orar, a clamar a Él en todo momento. Es una unión mutua, donde la rama está conectada y el árbol están conectados, están juntos unidos. Esa unión mutua. Pero si no hay conexión, no hay vida. La segunda cosa, que es la dependencia. La dependencia no es recíproca. Dios no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Y hay veces que en nuestra vida, sin darnos cuenta, pensamos que Dios se sacó la lotería cuando nos convertimos. Y a veces pensamos que Él nos necesita a nosotros. Así que hoy no voy a orar hasta que me des lo que yo quiero. Parecemos los chicos, ¿no? Nos tiramos en el living de casa y decimos, yo no oro hasta que no me des lo que yo necesito. Te vengo pidiendo por un auto nuevo y no me lo has dado, así que yo voy a dejar de orar por un tiempo. Y tal vez eso no es... Yo me acuerdo que eso lo hacía cuando era chico. Cuando no conocía de Dios, cuando me habían mostrado un Dios que era totalmente distinto, yo le decía, si me haces pasar el examen, el domingo voy a misa. Y como no pasaba porque no había estudiado, no iba a misa. Y pensaba que era una transacción con Dios, donde Dios necesitaba que yo le orara, donde yo pensaba que Dios necesitaba que yo lo buscara. Pero con el tiempo entendí que Él
No me necesita. Yo necesito de Él. Yo tengo que estar conectado a Él. Por eso la dependencia no es de los dos lados. La dependencia es mía. Yo dependo de Él. El árbol no se seca porque la rama se cae. Yo necesito de Él. Y cuando yo entiendo que yo necesito de Él para vivir, cuando mi dependencia de Él tiene que ser en todo, no en algunas cosas, en todo. No en algunas cositas y bueno, estas las dejo y las arreglo. No, en todo. Cuando mi dependencia es completamente, 100%, dependo de Él, es que empiezo a vivir una vida abundante. Porque Él es mi todo. Él es el que me da dirección, abrigo. Él me nutre, me levanta, me fortalece. Sin Él no puedo hacer nada. Sin la vid, la rama es inútil. Sin vida y sin poder. Sin Él somos inútiles. Necesitamos de Él. Y la tercera cosa que decía era la continuidad. Permanecer, continuar, quedarse. Estar a su lado. Ser obedientes. Muchas veces no vamos a entender por qué. Muchas veces no va a tener sentido lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Como cuando mi mamá decía, no ponga los dedos en el enchufe. A mí no tenía sentido. ¿Por qué no lo tengo que poner? Hasta que fui un día con 2 destornilladores que estaban unidos y metí y saltaron los tapones. Pero hasta que yo no entendí eso, de saber por qué Dios nos da las órdenes que nos da. Que tenemos que obedecer, aunque no lo entendemos, incluso aun cuando no lo vemos. Cuando no entendemos por qué Dios nos dice que guardemos nuestro corazón. ¿Por qué Dios nos dice que hagamos esto, que vayamos para allá? Yo no lo entiendo, pero si Él lo dijo, lo voy a obedecer. Pedro, para los que se acuerdan de la historia, decía la palabra que estaba limpiando redes. Y vino Jesús y le dijo, vamos a salir de vuelta a pescar. Y Pedro le dijo, Señor, pesqué toda la noche. Estoy cansado. No tenía sentido la orden de Dios. No tenía sentido salir a pescar si acabo de entrar el barco y no sacamos ni un cornalito. Para los que no sepan, el cornalito es un pescadito muy chiquitito que se come en Argentina. No sacamos nada. Ni a Nemo encontramos. Pero sin embargo, Pedro dice, mas en tu nombre. No entiendo tu palabra, no entiendo tu orden. No tiene sentido. Yo soy el pescador y vos sos el maestro. No tiene sentido tu orden. Mas en tu nombre, mas en tu orden que me estás dando, lo voy a hacer. En nuestras vidas hay veces que Dios nos habla y no entendemos la orden. No sabemos por qué. Y muchas veces Dios usa la palabra o la frase que escuchaste toda tu vida. Porque yo lo digo. Como decíamos cuando venían nuestros hijos, decía, ¿por qué te tengo que hacer caso? Porque yo lo digo. Y Dios te dice, tenés que hacer esto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Sé obediente, aunque no lo entiendas, aunque no tenga sentido. Lee su palabra, búscalo a Él y sé obediente en lo que Él te está llamando a hacer. Y es ahí que vas a ver cómo Dios se manifiesta en tu vida. Es ahí donde vas a ver el poder de Dios manifestarse en tu vida. Ahí vas a ver cuando vas a empezar a ver la vida abundante que tanto estabas anhelando. Porque es ahí cuando uno es obediente. Es cuando Dios se manifiesta.
Juan dice en el versículo 31 y 32, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y si conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tenemos que permanecer en Él. Estar unidos a Jesús. Estar conectados a Él. Tener esa dependencia de Dios. Y esa continuidad de, aunque no lo entiendo, pero te hago caso. Solamente porque tú lo dijiste. Y el versículo que estábamos leyendo, la parte que estábamos leyendo dice, y darán mucho fruto. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Si permanecemos en él, si somos obedientes a su palabra, si estamos unidos a él, vamos a dar fruto. ¿Sabes por qué? Porque estás conectado a la vid, al árbol de vida. Y cuando uno está conectado a la vida da fruto. Nuestra vida empieza a dar fruto. Empieza a dar fruto. ¿Y sabes cuál es el fruto? El que tenga que anotar para la semana que viene, ¿puede anotar? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Esos son los frutos que nuestra vida empieza a dar cuando empezamos a vivir cerca de Dios, cuando estamos agarrados a Él, cuando Él es nuestra fuente de todo nuestro ser, cuando recibimos todo de Él. Esos son los frutos que empezamos a recibir. Cuando recibimos ese amor, el fruto del amor que Jesús tenía, porque cuando uno se acerca a Cristo, es parte de esa vid, adquiere el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo. Y ese amor que dice que es el primero de los frutos, es ese amor que Dios decía, nadie es mejor el que da la vida por su amigo. Ese amor que Dios tenía por nosotros, de llamarnos amigos y entregar su vida en la cruz. Es ese mismo amor que nosotros estamos dispuestos a dar por el que está perdido, por el que está en necesidad. Porque no puede clamar, que no puede levantar sus manos, que no puede orar. El que se pierde no es el hijo del vecino o un conocido. Cuando uno realmente ama con el corazón, uno dice que no se pierda ni uno solo. No me importa su nombre, no me importa quién es, no me importa si lo conozco o no, que no se pierda. Porque cuando tenemos el mismo amor de Cristo en nuestro corazón, cuando adquirimos ese don, ese carácter de Cristo, el amor ahora nos pesa. Porque es uno más que no va a estar en el paraíso. Es uno más que va a estar lejos de su presencia. Y después nos vamos a la parte del gozo, que Dios nos da ese gozo, que muchas veces no entendemos cuando pasamos por problemas y dificultades y pareciera que sale una sonrisa de nuestra boca. Y no tiene sentido, pero es el gozo del Señor que está en nosotros. Que estamos agarrados a la vid. Y a pesar de las dificultades, a pesar de que parece un día gris, en nuestras bocas hay una sonrisa. Porque es el gozo del Señor en nosotros. Y de repente Dios nos da, a través de su Espíritu, la paz. Esa paz que, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sabés que Dios está guardando de vos. Esa paz que sabés que vos estás cerca de Dios y no hay nadie que te puede tocar. Van a venir vientos, van a venir dificultades. No va a ser una vida color de rosa. Pero tenés esa paz que sabes a quién estás aferrado.
que Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Siempre vas a estar al lado de Él y Él va a estar al lado tuyo, donde Él es tu fortaleza. Y después nos da la paciencia. Esa paciencia que Jesús tuvo con sus discípulos, que les decía, ¿hasta cuándo no van a entender lo que les digo? Y Dios nos mira a nosotros y ¿hasta cuándo no van a entender mi palabra? Y muchas veces somos, como decimos, no, de mecha corta, no tenemos paciencia con los otros, pero queremos que Dios nos tenga paciencia a nosotros. Y ese es el fruto que Dios pone en nosotros, paciencia. Yo siempre me acuerdo cuando era joven, cuando realmente entré en los caminos del Señor, estaba saliendo del secundario y fue a hacer un retiro espiritual. Y tuve un encuentro con Dios y conocí un Dios totalmente distinto. Y me acuerdo que uno de los ejercicios que hicieron, dijeron, bueno, saquen de esta pila que había unas tarjetitas, saquen el don que quieren que Dios le dé. Y yo saqué uno y fue la paciencia. La paciencia. Y me dijeron, Dios no te da paciencia. Dios no la reparte. Te va a poner en situaciones donde vas a tener que desarrollar tu paciencia. Es un don, pero hay que desarrollarlo. Es la paciencia que Dios nos tiene día a día. La misericordia de Dios que se levanta todos los días sobre nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a usar ese don, la paciencia. La benignidad que Dios nos da, la bondad, cantamos hace un rato, la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y después hablamos por último del dominio propio. Es hacer lo correcto, incluso cuando hay tentación. Incluso cuando nadie te está mirando. Tener dominio propio. Saber decirle no al pecado. No al mundo. No dejar la vid y perseguir algo que nos dé una satisfacción momentánea. Tener ese dominio propio de hacer lo correcto. Incluso cuando el mundo te mire mal. Incluso cuando el mundo te mire como un loquito. Porque amás a Dios. Porque no engañás a tu esposa. Porque estás a cargo de tu familia y sos el sacerdote de tu casa y oras por tu familia y por tus hijos. Tener dominio propio para saber y tomar las decisiones correctas sin importar las consecuencias. Porque dependemos de Él y a través de esa dependencia Él nos da frutos. Que cada uno de estos frutos estén en nuestras vidas. Que no sea, como dije hace un rato, la fecha en que te convertiste y la fecha que partiste. Que tu vida dé frutos y que de esos frutos el mundo vea. ¿Qué frutos hay en tu vida en este tiempo? ¿Qué frutos el mundo está viendo? No los escondas, porque muchas veces, tratamos de esconder los frutos para que no nos miren mal. ¿Sabes cuántos anhelan cada uno de esos frutos? ¿Sabes cuántos darían su vida, darían sus bienes por conocer a Cristo? Por poder dormir en paz. Por poder levantarse y dar gracias por ese nuevo día. No tengas en poco lo que Dios está haciendo en vos. Porque ojo no vio ni oído yo lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y el que permanece en mí, dice el Señor, como yo en él, dará fruto. Pero no dará fruto, dará mucho fruto. Si permanecemos en él, vamos a dar no un poco de fruto.
vamos a dar mucho fruto. No es para vos, para los que están a tu alrededor, para tu familia, para las generaciones que están viniendo, para aquellos que no conocen a Cristo. Que ese fruto que estás dando en este tiempo no lo escondas, no dejes que se pudra. De gracia recibimos y de gracia damos lo que Dios nos da cada día. Que ese fruto empiece a alimentar a millones que hoy no tienen esperanza en Cristo. Que hoy están desconectados de esa rama, que hoy están desconectados de ese árbol, que no conocen la verdad. Esa verdad que los va a hacer libres. No escondas tu fruto. No dejes que el enemigo te lleve a esconder ese fruto. Da fruto y, como dice la palabra, mucho fruto. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.